Saludos, buenas tardes. Le damos la bienvenida a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos siempre a un tema de actualidad y lo hacemos de la mano de expertos en la materia que tratamos pues cada semana para que ustedes puedan establecer desde sus casas sus propias conclusiones. Recordarles que este es un espacio abierto a todas sus opiniones. A través de los teléfonos pueden participar con todas sus aportaciones y todas sus dudas. Pueden plantearle también preguntas a nuestros contertulios. Nuestros teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011. El tema de la tarde es, como no podía ser de otra forma, último miércoles de mes, previo pleno, es decir, nosotros nos vamos a anticipar a todas las cuestiones que se van a debatir mañana en el pleno del Ayuntamiento, en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Voy a pasar a presentarle a nuestros contertulios de la tarde. Mario Cortés, que es portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Daniel Moreno por parte del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Toni Morilla, viceportavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias a los tres por estar aquí. Un pleno, el de mañana, marcado, como no podía ser de otra forma, como viene siendo ya habitual, por medidas para los mayores, también el callejero fiscal. Tenemos también una parte de cultura, pero ¿qué os parece si empezamos por esa moción que lleva mañana el Partido Socialista reclamando al equipo de gobierno medidas para los mayores, para aliviar la carga económica de nuestros mayores? ¿De qué trata esa moción? Muy bien, pues llevamos ya varios meses planteando problemas que vienen surgiendo los mayores con los distintos tributos municipales, y hemos considerado que era el momento oportuno para hacer toda una batería de propuestas que engloben toda la problemática que hemos venido denunciando durante todos estos meses. Las personas mayores de 65 años, la tercera edad, están viviendo unos momentos muy complicados en nuestro país porque, entre otras cosas, pues el tema de sus pensiones se va a ver recortado, porque aunque digan que sube un 0,25%, cualquier subida del precio de consumo o los propios impuestos municipales, automáticamente ya ese pequeño aumento lo ahoga y lo supera con creces. Son además un sector que está recibiendo y que está posibilitando la solidaridad interfamiliar por la situación económica y de paro que se dan en determinadas familias. Por lo tanto, pues nosotros hemos hecho distintas propuestas, entre ellas pues que el IBI se recorte en un 50% para aquellas personas que cobran menos de pensión, menos del salario mínimo interprofesional, por un 1,2, que es un índice que utiliza el propio ayuntamiento. Además, que en aquellas viviendas donde hay donde viven varias personas y de alguna forma el mayor con su pensión es quien está soportando por las cargas y el mantener la solidaridad con el resto de la familia, que si tienen que pagar si cobran el salario mínimo interprofesional más el 1,2 y tienen una carga importante a los tributos, se le pueda subdividir en varias veces, y que esa cantidad que tengan que pagar no suponga más de un 7% de lo que cobran mensualmente, ¿no? Porque si no, pues la cantidad que le queda para sobrevivir durante todo el mes a ellos y a las familias con las que está, pues dificultosa su situación, ¿no? Por otro lado, hemos pedido también en relación a EMASA. Saben que se calcula de una forma distinta ahora el consumo. Es más justo en líneas generales cómo se calcula ahora el consumo, porque es por persona y día, pero eso hace que la forma de calcularlo para las personas que viven solas pues suponga un aumento muy importante, excesivo, diría yo. Daniel, vamos a tener también la oportunidad, pues de hablar de todo el tema de masa y de los mayores. No sé cuál va a ser la posición de Izquierda Unida respecto a esta moción. Bueno, nosotros en principio vamos a apoyar la iniciativa que ha presentado el
el Grupo Socialista. Nosotros ya en el pleno anterior del mes pasado presentamos una iniciativa donde hablábamos de todos los cambios que estaba habiendo en relación a las pensiones. Pudimos contar además con la participación de los yayos flautas y con la intervención en el propio pleno de representantes de este colectivo que vienen reivindicando pues muchas cuestiones de las que estamos hablando. Para empezar, uno de los problemas fundamentales, que es la pérdida de poder adquisitivo por parte de los mayores. Para empezar, con esa subida que no es subida, el crecimiento moderado que diría Montoro del 0,25, que en realidad, si nos vamos y vemos cómo están subiendo los precios del consumo, pues no es tal subida, y está significando pues que los mayores pierdan poder adquisitivo, y por otro lado porque se está produciendo un retorno de los hijos, las hijas, muchas veces ya acompañados con yernos, nueras, nietos y nietas, a las casas, y están siendo los mayores los que con una pensión más amplia o más chica son los que están manteniendo al conjunto de la familia. Por tanto, hay que reclamar, para empezar, medidas que le afectan en este caso al Gobierno central, para garantizar que los mayores tengan una vida digna, y para seguir al ayuntamiento de esta ciudad. Y hay algunas cuestiones como la subida del agua, el cómo se ha planteado y cómo le afecta muy especialmente a los mayores, u otras cuestiones como el acceso a las instalaciones deportivas, a todo lo que tiene que ver con el ocio y con las actividades para mayores, que ya en este presupuesto del año pasado el propio ayuntamiento recortó el presupuesto en más de la mitad, es decir, el presupuesto de mayores de las actividades que organiza el ayuntamiento por parte del área de derechos sociales el año pasado se recortó en un 50%, y creemos que ahí es necesario que haya una apuesta, porque al final lo que se hace para los mayores no se hace solo para los mayores, se hace para los mayores, pero se hace para toda la red familiar que hoy por hoy está siendo sostenida en gran medida por las personas mayores. ¿Qué tiene que decir el equipo de gobierno del PP ante esta moción? Bueno, pues que ya ha dicho Izquierda Unida que la va a apoyar. Pues evidentemente el diagnóstico lo compartimos. La situación de crisis está pegando más y cada vez más duro precisamente a los mayores, puesto que en muchos de los casos tienen que hacerse cargo con sus pensiones de la situación laboral de su hijo, incluso de sus nietos, y eso es una realidad. Lo que no comparto es lo que aquí se está diciendo sobre que el ayuntamiento está mirando para otro lado, y quiero que quede bien claro que el Ayuntamiento de Málaga es uno de los ayuntamientos que más apuesta por sus mayores y que más lleva apostando históricamente por sus mayores. Y voy a dar simplemente unos datos del año pasado. En las ayudas al IBI, directamente para mayores, 4.700 personas se beneficiaron. En total, 520.000 euros, lo que se ayudaron a los mayores a pagar el IBI a aquellas familias que no podían. Con respecto a la AMT, todos recordamos que los mayores tienen derecho a viajar gratuitamente en la AMT. 6.000 pensionistas se benefician de esa medida, que supone 8,4 millones de euros al año, que es bueno recordarlo. Las prestaciones y ayudas sociales a los mayores y la prevención suman casi 220.000 euros, otros 1.000 mayores más que se benefician de eso. Los talleres, esos que dicen que se recortan, que no se recortan, estamos hablando de 630.000 euros dedicados a talleres para mayores, todo esto el año pasado nada más. Seguimos con las ayudas para aquellos mayores que necesitan adaptar su casa porque por problemas de movilidad, adecuar la ducha, 50.000 euros, el único ayuntamiento de España que hace esto. Y por supuesto no olvidemos la red de equipamientos municipales, donde tenemos los centros de mayores prácticamente en cada barriada. Evidentemente se puede seguir trabajando y seguiremos trabajando, como el caso de Miraflores, para que también tengan un centro de mayores digno. Los equipamientos biosaludables que veis por las calles, las zonas de esparcimiento, como pueden ser las pistas de petanca, todo eso ha sido una apuesta diaria del Ayuntamiento de Málaga por sus mayores. Luego, evidentemente, no puedo compartir lo que aquí se está diciendo, que los mayores de Málaga están olvidados, justamente todo lo contrario. ¿Que se puede hacer mucho más? Por supuesto que sí, pero evidentemente nosotros no se puede decir que no estemos apoyando a los mayores de una manera real, y todos estos datos que me he parado a contarles para que comprobemos que es verdad con números y con datos. Otra pregunta es, ¿qué están haciendo otras administraciones para ayudar a los mayores? Y ahora en mi segunda intervención les diré qué es lo que están haciendo. Bueno, lo que están haciendo, entre otras cosas, es tener que aguantar los recortes que está sufriendo por parte del Gobierno central, que se ha cargado ya la ley de dependencia y que evidentemente ponen en dificultad toda la parte de ayuda social que la propia Junta de Andalucía tiene que acometer con los mayores, pero que evidentemente, dada la política que está haciendo el Partido Popular en Madrid, dificulta muchísimo el poder atender de
debidamente, o por lo menos como el Partido Socialista, estando gobernando, diseñó la atención a los mayores, que desde luego no tiene ni punto de comparación con lo que estáis haciendo, ¿no? Evidentemente hay que hacer mucho más, efectivamente, hay que hacer mucho más, y por eso llevamos estas propuestas al Pleno, para que se haga mucho más, para que se atienda a muchos más mayores, para que se aumenten las partidas de ayuda, porque de 4.000 mayores que con los que habéis estado ayudándole en el tema del IBI, resulta de que en Málaga hay 80.000 mayores de 65 años. Tú me dirás a mí si eso, qué porcentaje es el que corresponde en cuanto a la atención que vosotros le prestáis. Y aparte de que evidentemente eso fue el año pasado, pero la situación que se da este año con el aumento que se ha producido, se agudiza muchísimo más el problema. Y es verdad que hay ciertos mayores que pueden transitar gratis en la MT, pero no es suficiente el porcentaje de ellos que tienen derecho, que puedan circular libremente. Pensamos que tiene que aumentar, hay que darle más posibilidades, y hay que darle más posibilidades teniendo en cuenta criterios de solidaridad, es decir, que no los que menos ganan son los que pueden tener más dificultad precisamente para desplazarse, y por lo tanto son aquellos que hay que ayudarles. Igualmente con el tema del deporte y de la movilidad, ¿no? Bueno, tenemos muchos más asuntos, como ya han visto, bueno, pues controversia entre la oposición, entre el equipo de gobierno respecto a lo que estima cada uno necesario y respecto a lo invertido por cada administración en el tema de los mayores. Enseguida van a tener la oportunidad de contestar también, bueno, pues Tony Morilla y Mario Cortés, pero a mí me gustaría que al hilo de lo que estamos hablando de mayores, bueno, pues en los últimos tiempos, es verdad, en los últimos meses, que los plenos han estado marcados por las nuevas tarifas de masa. Me gustaría unir el tema de masa, que la oposición, bueno, pues ha dicho que va a afectar especialmente a los mayores, es decir, a las personas, bueno, pues que viven solas o que viven en pareja, y en relación a ese asunto de las nuevas tarifas de masa, plantea una moción también Izquierda Unida. Me gustaría, bueno, pues que tuviéramos a los mayores como hilo conductor para abordar también esta cuestión. Sí. Bueno, yo antes de entrar en el tema del agua, sí me gustaría puntualizar una cuestión, porque el Partido Popular lleva mañana también una moción sobre mayores al Ayuntamiento, donde se dedica, pues bueno, a sacar las cuentas de la Junta de Andalucía, que es lo que habitualmente hace. Y a mí sí me gustaría señalar que hay una cuestión que para los mayores es fundamental, más allá de las instalaciones deportivas, del ocio y demás, que es fundamental, que es pensiones y dependencia. Yo quiero poner encima de la mesa que para este presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, el Partido Popular ha recortado más de 1.000 millones en concepto de dependencia, que ha tenido que cubrir la Junta de Andalucía con los presupuestos que se presentaron en el día de ayer. En relación al tema del agua, el planteamiento que se hace por parte del Ayuntamiento, a priori, es un planteamiento justo, en el sentido de que se establecen los distintos tramos para el pago del agua en función también del número de personas que habitan cada vivienda. Antes era única y exclusivamente por vivienda. Entonces, a priori, pues eso cualquiera que lo escuche dice, bueno, bien, para penalizar el consumo excesivo, no es lo mismo el consumo excesivo de una persona que de 4, por tanto, ese elemento, que se incorpore ese elemento, es positivo. ¿Cuál es el problema? El problema es, para empezar, que no se toma en consideración que buena parte de las personas que viven solas en esta ciudad son precisamente personas pensionistas, buena parte de ellos con unos ingresos muy mermados. Por tanto, ahí hay que tenerlo en consideración y ver cuál es la fórmula, bien a través de bonificaciones, o ver cuál es el mecanismo para que eso se pueda subsanar y para que no se acabe penalizando a los pensionistas, que son los que en muchos casos tienen una situación económica, familiar peor, además con el agravante que hemos estado comentando antes. Y en segundo lugar, los tramos que se establecen, a nuestro modo de ver, son profundamente injustos. El primer tramo, que creo que era de 65, ¿no? 65 o 66 litros, que es lo que gasta una persona dedicando
5 minutos a ducharse. Es decir, 5 minutos en ducharse creo que lo gastamos prácticamente que cualquiera, ¿no? Cuando una persona gasta más agua de lo que se gasta en una ducha de 5 minutos, ya pasa al siguiente tramo, es decir, ya se le está penalizando. Lo que hemos planteado por parte de Izquierda Unida es que los tramos sean diferentes, que los tramos en vez de ser de 65 sean de 120, que entra dentro de las directrices y de la normativa europea, y que se establezca, cuestión que nos parece fundamental, un mínimo que nosotros planteábamos de 25 o 30 litros que esté exento de pago, de manera que dentro de la normativa, dentro del establecimiento de los precios del agua, se reconozca el derecho humano al acceso al agua, que es una cuestión que además está ya reconocida a nivel europeo. Por tanto, lo que nosotros planteamos es, en primer lugar, que haya un cambio de tramo. Hay que penalizar el consumo excesivo, pero que hay que plantear unos tramos que sean, en fin, que estén acordes con un gasto de agua normal, cualquiera. Es decir, si yo mañana tiro de la cisterna, ya voy a estar gastando más de lo que el ayuntamiento entiende que es el primer tramo de gasto. Y en segundo lugar, el tema de las bonificaciones. Y planteábamos en la moción que llevamos mañana, que no versa exclusivamente sobre el tema de los tramos, porque esa cuestión ya la hemos discutido en comisión y la hemos discutido en el pleno anterior, pero sí hablamos de tres cuestiones que a nuestro modo de ver reflejan muy bien cuál es el modelo de gestión del Partido Popular en el ayuntamiento, y es que de un lado se sube el recibo del agua a los ciudadanos, de otro lado se recorta a los trabajadores, se plantean ajustes salariales, no se están cubriendo las sustituciones, las bajas, etcétera, etcétera, en EMASA, y de otro lado se siguen manteniendo 16 cargos directivos en EMASA con salarios absolutamente desmesurados, sin ir más lejos, pues el del propio gerente, que cobra la solera de casi 120.000 euros al año. ¿Qué tiene que decir el Grupo Popular? Pues al respecto de mayores y al respecto de lo que tenemos que decir, que efectivamente se reconoce que este modelo de facturación es mucho más justo, porque aquellas familias que tienen más miembros no tienen por qué estar penalizados, sino precisamente aquellas personas que viven en una misma vivienda, pues se divide ya por fin el agua entre el número de personas que hay, con lo que es una tarificación más justa. Y luego para aquellas personas que vivan 2 personas o una, como puede ser mi propio caso, que yo vivo solo, si sobrepaso los 2 metros cúbicos al mes, tendría un pequeño incremento de lo que tenía el mes pasado. Ese pequeño incremento podemos traducirlo con total naturalidad aproximadamente en 1 euro más de lo que puede pagar el mes anterior. Y yo me he traído aquí la factura de masa de mi propia casa, donde observarán que viene distintos conceptos, concepto A, concepto B, y veremos que hay un concepto B, y animo a que todos lo hagan en su casa, que pone Junta de Andalucía, canon autonómico de depuración. Que en mi caso, una vivienda que vivo solo, de 37 metros cuadrados, pago 2,10 euros. ¿Qué significa esto? Significa que si tanto interés tenemos en que nuestros mayores no les subamos el agua, no tenemos que pagar canon, le animo a mis 2 compañeros que además gobiernan conjuntamente la Junta de Andalucía, que ese 2,10 euros que tienen que pagarle a la Junta de Andalucía se lo quiten a los mayores de 65 años. ¿Qué mejor caso hacerle a los mayores que esa medida? Qué buena manera de no abordar el tema que estamos discutiendo. Quitarle precisamente ese documento. Qué lástima que Y no aquí un documento de masa termino rápido. Vamos a rápido. Mario, por favor. Esto que que además enseguida van a que viene en verde, que pone Junta de Andalucía. Aquí pueden ver ustedes lo que se le paga por parte de cada uno de esos mayores a la Junta de Andalucía, simplemente por tener agua en su casa. ¿Pero el ayuntamiento ha subido el recibo o no? La pregunta es, efectivamente, subido, para ¿no? esas personas que consuman más de 2 metros cúbicos al mes, le subirá en torno a 1 euro. Si le quitáramos el canon de la Junta a esas personas... ¿Por metro cúbico? A esas personas, metro cúbico, a esas personas que consumen eso más de 2 metros, esos más de 2 metros cúbicos, tendrían hasta 1 euro de ventaja. Que ese canon no se puede quitar, va a esa incumplir es la la ley, realidad. va a quitar, se está puede planteando modificar incumplir la ley, mira, ¿no? Se puede modificar ese canon, se puede eliminar. Es que se está diciendo una barbaridad. Precisamente aquí vemos la diferencia de criterio. Se nos está pidiendo al ayuntamiento que bonifiquemos. Y cuando yo le pido a la Junta que bonifique, se me llaman qué barbaridad. No, exactamente lo mismo. No, Mario, no haga bonifíquenle demagogia. ustedes a los mayores. No haga demagogia. Bonifíquenle ustedes a los mayores. Vamos a escuchar ahora Partido Socialista e Izquierda Unida. Habéis publicado un documento en el que del 0,025 que cobra la Junta de Andalucía
por metro cúbico de agua, vosotros resulta de que la propia Junta de Andalucía le reingresa o de alguna forma no le cobra al ayuntamiento, o sea, no deduce del cobro que hace el ayuntamiento, pues una cantidad importante precisamente para pago de infraestructura que tiene el propio ayuntamiento. ¿Tú sabías eso, Mario? Falso, totalmente pues, falso. Eso es un documento, vaya, seguimos preguntándonos, siento no haberme lo traído porque de falso nada. Seguimos eso es preguntando un documento vuestro. en qué se gasta al el canon final, de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía de Málaga lo único que recibe es el 0,0016 o una cosa así. También quiere opinar Izquierda Unida al respecto. Vamos a ver. Mario ha hecho una triple pirueta mortal dialéctica para llevar el tema y el debate al sitio donde no está, porque no es eso lo que estamos debatiendo. El canon es una cuestión que es obligatoria por ley establecer, y Mario sabe perfectamente que ese canon sirve para reinvertirlo en la depuración del agua y demás. Otro debate es que hablemos si ese canon se está dedicando íntegramente o no, y si tenemos que reivindicar a la Junta que se complete la depuración del agua y demás, que probablemente ahí vamos a estar de acuerdo. Pero es una obligación legal. Y aquí de lo que estamos hablando es que el ayuntamiento ha subido el recibo del agua, aparte de lo del canon, aparte del concepto del canon. El ayuntamiento ha subido el recibo del agua, ha establecido unos tramos que son profundamente injustos, porque, es decir, yo estoy de acuerdo con que se penalice el consumo excesivo de agua, pero es que yo creo que una familia o una persona gaste más agua de lo que gasta en 5 minutos de ducha no es un consumo excesivo. Por tanto, los tramos, el ayuntamiento tenía la posibilidad de ponerlo con un criterio racional dentro de la normativa europea, que, como digo, marca que los primeros tramos hasta 120 litros es una cuestión que se puede plantear. Por tanto, el ayuntamiento, pudiendo haber establecido otros tramos mucho más justos y racionales, pudiendo también haber establecido y ver cuál es la realidad también de las personas que viven solas, que es una realidad muy diversa, ha optado por subir el agua, por subir el recibo, por subir la recaudación y no meter la tijera en otras cuestiones. Y yo lo voy a decir con todas las letras, es decir, aquí hay un afán puro y llanamente recaudatorio, y el Ayuntamiento de Málaga, mientras le sube el recibo a las familias, mientras le sube el recibo a las personas mayores, a los pensionistas, mantiene a un gerente que cobra 120.000 euros al año y mantiene a 16 altos cargos directivos, 3 de los cuales deberían ya de haberse jubilado y haberse amortizado las plazas, y no los jubilan. Por tanto, el modelo creo que está nítido. Ahora, si quieres, continuamos hablando del canon de la Junta. Enseguida vamos a continuar, pero tenemos una llamada de teléfono. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué nos quería comentar? Pues nada, os estoy escuchando. Muy brevemente, que tenemos muchas emociones. Claudio, adelante. Venga, rápidamente. Mira, dice la señorita o la señora comunista que Tony Morillas, de Izquierda Unida, le ha quitado 1.200 millones a la Junta de Andalucía en el presupuesto. Pues yo te voy a dar unos ratitos para que mira dónde están los 1.000 millones, los 1.200. La Junta de Andalucía, por tercera vez, le quita la paga a los funcionarios, 360 millones de euros. La Junta de Andalucía le debe a las universidades 1.000 millones de euros. La Junta de Andalucía debe 30.000 millones de deuda, que no lo digo yo, que eso lo dice la señora de la Junta de Andalucía, que si pagaran la deuda que tienen, el presupuesto de este año se acabaría, no tendría ni un duro, eso lo dicen ellos. Los ayuntamientos en Sevilla ya hay rescatados 19 ayuntamientos y probablemente para final de año habrá más de 100. Eso es lo que hace la Junta de Andalucía. Eso no lo hace Rajoy, porque con 1.200 millones no puede hacer Rajoy tantas cosas. Eso lo hacéis ustedes, que estáis gobernando en la Junta de Andalucía. Y ustedes lo estáis cargando a la clase obrera de Andalucía. Claudio. Pues estáis llevando los dineros, lo estamos viendo todos los días. Claudio, muchas gracias por esa intervención. Perdona, quería hablar del ayuntamiento. Venga, vamos a centrarnos en el ayuntamiento. Eso iba a pedir, Claudio. Porque es que tenemos todavía 4 mociones. Le cuesta mucho trabajo tirar para adelante porque la Junta de Andalucía le debe 30 millones de euros al ayuntamiento. El ayuntamiento ha hecho 5.500 viviendas que las ha tenido que haber hecho la Junta de Andalucía.
El ayuntamiento le está dando de comer a un montón de personas necesitadas en Málaga porque la Junta de Andalucía le ha retirado la ayuda a estas personas, a los asilos de ancianos, a los discapacitados físicos. Eso lo estáis haciendo ustedes, no lo está haciendo el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga tiene bastante con mantener a un montón de personas que van todos los días allí a pedir porque no tienen, y como buena persona da, y ustedes no ayudan, y ustedes lo que hacéis es quitar. Claudio. Y yo me gustaría desde aquí decir al alcalde que os quitara la paga. Claudio, muchas que gracias. Que lo pagara la Junta de Andalucía. Claudio, muchas gracias. Venga, un besito para todos. Por la intervención, un saludo, pero tenemos que seguir abordando el pleno, que quedan muchísimas cuestiones por alusión. Toni Morilla va a contestarle a Claudio. Sí, bueno, es habitual que Claudio, cada vez que vengo, pues aparte de no dirigirse a mí por mi nombre, hable fundamentalmente de la Junta de Andalucía. Yo no tengo ningún problema en hablar de la Junta de Andalucía. Y la realidad, y la conocemos y los números están ahí, es que a los presupuestos de la Junta de Andalucía y a la comunidad autónoma, y podemos discutirlo, el gobierno de Mariano Rajoy, que tanto le gusta a Claudio, le ha recortado 1.200 millones en transferencias. Y que eso tiene un impacto directo en cuestiones tan fundamentales como la dependencia, como la atención a los discapacitados, los mayores, etcétera, etcétera. Y que con ese contexto de recorte y de estabilidad presupuestaria, que no la decidió Izquierda Unida, la decidieron en su momento el Partido Popular y el Partido Socialista, la presencia de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía lo que está haciendo y lo que ha hecho en los presupuestos que se aprobaron en el Consejo de Gobierno ayer es que no se toque ni un euro, a pesar del recorte de Rajoy, ni un euro ni de la dependencia, que es la que va a los mayores, discapacitados y demás, ni de la educación ni de la sanidad. El planteamiento que ha hecho en relación a la paga extra, y termino porque contestar a todos nos podríamos pegar aquí todo el programa y tampoco es plan. En relación a la cuestión de la paga extra, nosotros lo hemos dicho muy claro. Para empezar, no se elimina la paga extra y yo quiero aclararlo. Lo que no se va a pagar es un complemento de esa paga extra, que es mucho, decir que es mucho y que habría que pagarlo. Pero la situación y el contexto de los ingresos de la Junta de Andalucía son realmente complicados. Y, en fin, a mí lo que me gustaría, y ya termino, es que esa beligerancia que Claudio tiene en relación a la Junta de Andalucía y algunas cuestiones, pues también la expresara y la manifestara en relación a los que están recortando en las cuestiones que son fundamentales para la vida, en los que le están recortando en la pensión, sin ir más lejos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de que Toni Morillas contestará a nuestro espectador, hemos tenido también la oportunidad de abordar esas dos mociones que suscitan polémica entre gobierno y oposición municipal, como son los mayores y como son las nuevas tarifas de masa, y esa moción que pedía Izquierda Unida de recortar algunas retribuciones de los cargos directivos. Nosotros vamos a pasar a otro tema de actualidad, una moción en este caso que lleva el Partido Popular en relación a las tecnocasas, es decir, un convenio que firma Junta y Ayuntamiento en el año 2005 para construir una serie de tecnocasas en el centro histórico de la ciudad. No sé cómo está ahora mismo. Yo simplemente, ante un matiz, que Toni ha comentado un tema categóricamente que no es correcto. Cuando dice que el ayuntamiento lo que quiere con el agua es ganar dinero, evidentemente aquí se ha reconocido que a las familias de más de 3 habitantes en casa les va a bajar. Luego, evidentemente, lo que estamos haciendo es bajando por un lado y subiendo para aquellas personas que consuman más ese euro y pico, simplemente por matizar. Vamos a pasar al tema de la tecnocasa porque es que son muchísimos los asuntos que tenemos que abordar. Y enlazando además con el tema que se está hablando, pues la tecnocasa es otro ejemplo de dónde recorta la Junta y dónde no recorta la Junta. Las tecnocasas además es muy curioso porque es la Consejería de Vivienda, que además está en manos de Izquierda Unida, entonces le toca de lleno cuál es la política de vivienda real que tiene Izquierda Unida cuando llega la hora de gobernar. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. O sea, un partido que está defendiendo los desahucios, que está defendiendo la lucha contra los desahucios, que está hablando de buscar la solución, cuando tiene la oportunidad de construir viviendas sociales, o sea, viviendas sociales, ¿qué dice? Que no lo hace. Y cuando hablamos de tecnocasas, lo que le estamos planteando a la Junta de Andalucía y concretamente a Izquierda Unida es: coja usted estos solares que están en el centro abandonados y construya viviendas sociales para las personas que lo necesitan. Eso es lo que estamos pidiendo a la Junta de Andalucía. Y sin embargo, nos vienen con discursos de que no tienen dinero. Y yo les diré dónde está el dinero. Hay 423 organismos, entre observatorios, consorcios, fundaciones, que suponen al año 5.000 millones de euros en Andalucía. Y casualmente recortamos de cualquier sitio menos de esos 5.000 millones de euros.
Luego ahí lanzo un poco la pregunta de, primero, ¿por qué no quitamos fundaciones, consorcios y observatorios y además lo invertimos en hacer viviendas como Izquierda Unida debería, además de decirlo, hacerlo ahora que gobiernan en la Por Consejería? alusión va a contestar Izquierda Unida y después el Partido Socialista. Yo voy a explicar cuál es la política de vivienda de Izquierda Unida y todos conocemos cuál es la política de vivienda del Partido Popular. Y la posición respecto también a esta moción. La política de vivienda de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía ha sido hacer un decreto y una ley para garantizar la función social de la vivienda. La política de Izquierda Unida es establecer sanciones a las entidades financieras, a las personalidades jurídicas que tienen viviendas vacías y que no las ponen en alquiler, precisamente para las familias que están más desfavorecidas, y la política de vivienda de la Junta de Andalucía está siendo proteger a los desahuciados y a las desahuciadas. La política del PP, pues negarse a la reforma hipotecaria que presentó las plataformas de afectados por la hipoteca con 1,5 millones de firmas, ni más ni menos, en el Congreso de los Diputados, y el Partido Popular la tiró por el retrete hablando mal y pronto. La estrategia en vivienda del Partido Popular, llevar un recurso de inconstitucionalidad a una ley andaluza que lo que pretende es garantizar la función social de la vivienda. En relación a la construcción, el planteamiento y el planteamiento de Izquierda Unida creo que, en fin, se puede compartir o no compartir, pero es un planteamiento profundamente honesto. Y es, si aquí hay un recorte como el que está habiendo en materia de inversiones, en concreto los presupuestos que se aprobaron ayer, del 13%, si el Gobierno central no está cumpliendo con la disposición adicional tercera del Estatuto, y eso, para que en Román Paladino se nos entienda, es que hay un compromiso que es ley, que es que el Gobierno central tiene que transferir a la Junta de Andalucía el porcentaje de inversiones que le corresponde por el peso poblacional que tiene Andalucía en el conjunto del Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo, desde que entró a gobernar, esa cuestión, que es una cuestión del Estatuto de Andalucía, que como ustedes saben es una ley orgánica. Lo incumple, por tanto las transferencias son menores. Y el planteamiento que ha hecho Izquierda Unida es, uno, si no hay dinero para inversiones, si no hay dinero para construcción de vivienda, y hay millones de viviendas en esta comunidad autónoma, en esta provincia, que están vacías, que están en desuso, promociones y promociones, no hace falta nada más que darnos un paseo por la Costa del Sol, pues ¿por qué no, en vez de construir viviendas, nos dedicamos a poner en uso y a movilizar las viviendas que están vacías? En relación al tema de las tecnocasas, evidentemente nosotros no la vamos a apoyar, no es la primera vez que el Partido Popular presenta esta iniciativa. Nosotros vamos a estar de acuerdo en todo lo relativo a las expropiaciones, que es el primer acuerdo de la moción y que ya en el pleno anterior se acordó, pero en lo demás no. Es decir, estamos en un contexto donde no hay inversiones y estamos en un contexto donde en esta provincia hay miles de viviendas vacías. ¿Qué va a votar el Partido Socialista respecto a la moción de las tecnocasas? Nosotros pensamos que evidentemente todavía hay que negociar sobre todo con el tema de las expropiaciones, y precisamente la Junta de Andalucía ya ha pagado la mitad de las expropiaciones, están pagadas, es decir, que la Junta de Andalucía ya ha puesto 8 millones de euros con el tema de las expropiaciones. Pero la verdad que el tema de las tecnocasas desde el primer momento era un proyecto que puso encima de la mesa para realizarlo el Partido Socialista, y desde el primer momento el Partido Popular jugó un doble juego de que le parecía muy bien pero que lo entorpecía por otro lado. El proyecto se inicia en el 2005 y las primeras expropiaciones no se dan hasta el 2008. Por lo tanto, que ahora venga que venga el Partido Popular, que además modificó la catalogación del suelo, con lo cual dificulta todavía más la situación del reconocimiento de ese suelo para vivienda, pues la verdad es que no tiene sentido, porque ellos son los primeros que han estado torpedeando el proyecto. Bueno, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir abordando muchos más asuntos que van a marcar la sesión plenaria de mañana en el Ayuntamiento, pero nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Encaramado a la Sierra. Pueblo de ilustre pasado medieval, fiel depositario de la historia.
El castillo es su insignia. Donde pasear es un lujo. Hasta la iglesia más grande de la comarca. Aquí perviven oficios ancestrales, como la elaboración del vino. Adalid de la buena mesa y del aire puro de la Sierra de las Nieves. Junquera, fábula de sol y montaña. Vuelve el Salón de Oportunidades Inmobiliarias con viviendas en Málaga y la Costa del Sol y todo el stock inmobiliario bancario a tu alcance. En Oportunidades IMED encontrarás ofertas exclusivas y precios únicos solo los días 1 y 2 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. www.oportunidadesimed.com. Yo siempre recojo los excrementos de mi perro de la vía pública. Va por Málaga. Échale un capote a tu ciudad y firma una gran faena, recogiendo siempre los excrementos de tu perro de la vía pública. Sanción de hasta 500 euros. Llega al Cervantes el jazz vocal de Oh Sister, el sabor del piano de Dorantes y Enrico Pieranunzi, el del saxo de Eric Alexander, el singular mestizaje de Carmen París, el entusiasmo febril de Jazz Tees y la insostenible Big Band, y también conciertos didácticos, clases de baile, pasacalles. Del 4 al 10 de noviembre ven al Festival Internacional de Jazz, programación y venta de localidades en los puntos de venta habituales o por internet www.teatrocervantes.es. Seguimos en las cartas sobre la mesa anticipándonos a todas las cuestiones del Pleno, que por supuesto no nos vamos a poder anticipar a todas las que queríamos, porque evidentemente ha habido muchísimos asuntos que han ido pues desgranando esa controversia entre las diferentes políticas de los diferentes grupos políticos pues que están gobernando en Málaga actualmente. Tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Paco. Paco, ¿qué nos quería comentar? ¿Está ahí el señor del PP? Muy brevemente, por favor, Paco. No, cortito. Venga. ¿Me escucha usted el señor del PP? Sí, lo escucho. Mira, es que yo escuchaba hoy que dice que vamos a ver la Tierra. Pues yo digo, a ver si vemos la Luna, que está bien veo, ¿no? Porque las cosas van cada vez más. Venga para acá más. Agua. Mira, lo de IMAFA, hay menos trabajadores. Y le dan tareas juntas para las criaturas, ¿eh? Tiene que dejar una tarea para hacer otra. Y las calles llenas de mierda. Si usted pasa por el ambulatorio de Carranque, al lado que hay uno de esos de columpio de los niños, para hacer otro día estaba todo lleno de mierda. Y venga para acá, eso es lo que hay. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Paco. Bueno, pues Limasa, no sé si mañana Limasa, ahora que ya Paco lo pone sobre la mesa, va a marcar parte del Pleno, toda la actualidad que hay respecto al tema de Limasa. Dos pinceladas sobre el tema de la diferencia de política de vivienda, que está bien porque el ciudadano tiene que identificar la diferencia entre Izquierda Unida, Partido Socialista y PP en cuestión ideológica, porque luego se traduce en el día a día de sus vidas. Y cuando hablaba de las diferencias de política de vivienda de uno y otro, efectivamente, nuestra política de vivienda es construir 5.000 viviendas que hemos construido en los últimos años, desde luego no decirle a la gente que se vayan a vivir a los pisos que hay libres en la costa, y por supuesto intentar rehabilitar y Mario, vamos a centrarnos en el tema de Limasa por alusión a Paco, es que nos quedan 7 minutos. En el tema Limasa, como bien se está planteando aquí, y lo recuerda Paco, que también lo sufrirá en sus carnes, estamos en mitad de una crisis económica. La crisis económica lo que está haciendo en todas las administraciones, se quejaba precisamente antes Toni Morilla, es que están bajando los ingresos y por lo tanto tenemos que ajustar todo lo que podemos. Pues tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy José Luis. José Luis, ¿qué nos quería comentar? Muy brevemente, por favor. Hombre, es breve, mira, es por el tema antes de lo de la vivienda y el ayuntamiento, ¿vale? Mira, resulta que yo tuve mi hipoteca, tuve mi casa comprada como todo ciudadano ejemplar y a consecuencia de una enfermedad que cogí, pues me jubilaron y se me ha quedado una pensión mínima. Acarreando esta enfermedad, perdí mi vivienda, perdí el coche, lo perdí todo,
¿vale? He estado de alquiler el tiempo que he podido convivir, tengo 3 hijas, mi mujer no puede trabajar porque tiene que cuidarme, esto es una casa social de lo que es IMU, de lo que es el Ayuntamiento de Málaga. Me han llegado cartas de que me desahucian en 15 días. Tengo 3 hijas, estoy enfermo, una paga mínima, me quedo tirado en la calle y pregunto yo que por qué no me pueden aceptar la vivienda si mis condiciones las reúnen como para que me la puedan aceptar. Y la verdad no me dan solución alguna, me echan a la calle como si fuera, no sé, como si no fuera un ciudadano, no fuera un español, no fuera nadie, como si fuera simplemente una farola con persiga en la calle. Tanta política, tanto esto, escuchando, digo, a ver si me pueden dar una solución, o qué vía en la que puedo andar para poder conseguir un techo para mí y para mis hijas. Muchas gracias, José Luis, por esa llamada y sobre todo, bueno, pues le deseamos que tenga suerte en esa reivindicación. Pregunta, ¿dónde se puede dirigir? Es decir, no ha hecho ninguna reclamación a ningún grupo, simplemente ha llamado para pedir ayuda. Es decir, tenemos muchos asuntos del Pleno, pero bueno, siempre escuchamos a los ciudadanos y a mí me gustaría que le dieran una respuesta ahora mismo los grupos políticos. También muy breve, por favor. En ese caso, evidentemente, el Ayuntamiento se hace cargo de las situaciones de extrema necesidad, como es la que plantea este hombre, y por supuesto que tiene prioridad a la hora de conseguir una vivienda. ¿Dónde se puede dirigir? ¿Dónde puede dirigirse? O bien directamente al Instituto Municipal de la Vivienda, que hable con el gerente directamente, o bien directamente al área de Asuntos Sociales con Paco Pomares, que además es concejal de Vivienda y de Asuntos Sociales al mismo tiempo, y él estará encantado de atenderle. Y en el caso de que por algún motivo no se le diera una cita urgentemente, pues en contacto conmigo directamente, que haremos que solucione el problema. Pero insisto, en casos como este hay prioridad para darle una vivienda. Bueno, hablábamos de la política de vivienda, pero a mí me gustaría cerrar también con otra cuestión. Ya han tenido, bueno, pues la oportunidad los 3 grupos, y cerrarla con la moción que va a llevar el Partido Socialista respecto al callejero fiscal, a todas esas subidas, bueno, pues que se van a incrementar, por ejemplo, en el caso de los vados, y también, bueno, pues que tengan la oportunidad de responderle los diferentes grupos. Sí, el callejero fiscal nos está trayendo muchos problemas y ya hemos pedido en otra pleno, hemos pedido que el Ayuntamiento pida una revisión de ese callejero fiscal. En otros municipios se ha hecho. El Ayuntamiento de Málaga, no sé por qué, no quiere hacer esa petición, si se queda siempre en la afirmación de que hay un periodo para que eso para su revisión, y que un callejero fiscal que además se revisó en el 2008, es decir, cuando todavía la crisis estaba prácticamente no estaba todavía visible. Y el resultado es que cuando eso se aplica al tema, por ejemplo, al tema de vado, pues el callejero anterior tenía 6 categorías, el actual tiene 9 categorías. La primera categoría es idéntica para el nuevo callejero que para el antiguo, 85,5 € al año, y el último, el sexto, también se corresponde con el último del nuevo callejero. Pero entre medias pues hay una serie de categorías, es decir, de la 1 a la 9, que cambian. Entonces, entre la revisión que se hace de esa calle, que ahora pasa de estar en la categoría 3 a la categoría 2, por ejemplo, más que cada tramo, cada categoría sube, pues la verdad es que eso hace que las cantidades que al final, que a lo mejor tú dices, bueno, son 4 €, pero son 4 € que a lo mejor puede significar un 15, un 20, es decir, de media hemos calculado que la subida es de un 20, pero en algunos casos llega a más del 100% de subida. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida, que además quería hacer alusión, bueno, pues a esa llamada también? Hemos visto, bueno, pues que tenían interés los 3 grupos por ayudar a ese ciudadano y también por recoger todas esas demandas, también el Partido Socialista. Sí, bueno, perdón. Además de lo que planteaba Mario, en fin, de recomendarle que se dirija al área de derechos sociales y demás, y que pueda solicitar una ayuda económica familiar y que se pueda ver el tema del alquiler social, y yo le recomendaría también que fuera a la Oficina de Atención y de Promoción de la Vivienda de la Junta de Andalucía, porque ahí se está intermediando con las entidades financieras para intentar llegar a un acuerdo para la
dación en pago, que es pues que bueno que no se tenga que entregar la vivienda y además continuar pagándola. Callejero fiscal. Con el callejero fiscal. Efectivamente, el callejero fiscal lleva dándonos ya que hablar varios meses, ha habido muchos vaivenes y el problema que ha provocado fundamentalmente es que se hace una revisión de muchas calles que no es acorde con la realidad y que no es acorde con los servicios que tienen esas calles. Es decir, hay muchas calles que pasan a ser de la categoría primera, que si nos vamos a los servicios públicos de limpieza y demás que tienen, pues no se ajusta a la realidad. La subida es del promedio del 20% y ahí el ayuntamiento dijo que iba a paralizarlo y que iba a hacer una revisión. Ahí había un dinero y un tiempo de funcionarios importante dedicado y bueno, lo mínimo que exigir es que se haga esa revisión del callejero y que se haga una revisión que se acorde con los servicios que tiene. ¿Qué va a votar el Partido Popular al respecto? Pues evidentemente, mira, la reforma del callejero fiscal tiene una parte positiva y una negativa. La positiva es que en el caso concreto de los vados, lo que estamos hablando, le baja a 5.800 familias, le baja el vado. Y sin embargo le sube algo a 4.394. Unos datos con los que parece que no está de acuerdo el Partido Socialista. Son datos, háganme el caso que son datos oficiales de la propia Gestrisans, o sea, la agencia tributaria nuestra. Por lo tanto, a 5.800 le baja y a 4.300 le sube. ¿Por qué? Porque se han reestructurado las calles. Que evidentemente hay calles que se consideran de un nivel mayor que en la época cuando se hizo el callejero fiscal, en el año 2008, que ahora tendrían un nivel inferior por la crisis, efectivamente. Y por eso es por lo que se ha pedido una revisión, pero no mintamos, la revisión solo es posible 5 años después. O sea, ya por fin, el año que viene, es posible hacer la revisión del callejero. Antes, por mucho que diga mi compañero, es imposible. El Partido Socialista que presenta esta moción parece que no está la revisión, independientemente que el periodo es cada 5 años, pero eso no quiere decir que tú, en función de la situación que se ha dado, es decir, el desfase tan importante que se ha dado en el precio de la vivienda que hay ahora, al que había en el 2008, lo lógico es que tú pidas y además te lo revisen. Bueno, podríamos seguir evidentemente contestando pues a todas estas cuestiones. Nos quedamos sin tiempo. Ahí estaba también esa moción del callejero fiscal, también estaba la respuesta del Partido Socialista, esa revisión. Yo a ustedes les emplazo a que mañana estén muy pendientes de los servicios informativos porque vamos a tener la oportunidad de ver pues todo lo que va a dar de sí esta sesión plenaria y evidentemente pues decirle a nuestros contertulios que no hemos tenido el tiempo de abordar todas esas cuestiones también con las llamadas de teléfono que siempre tenemos que atender evidentemente a nuestros ciudadanos. Yo les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, PP, PSOE e Izquierda Unida. A ustedes decirles que llegamos al final, no tenemos más tiempo, emplazarles a una nueva cita, las cartas sobre la mesa, el próximo miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde aquí en PTV.